El frío llegó primero, luego el miedo. Ara apretó la espalda contra la áspera pared de piedra de la capilla abandonada, su aliento nublándose en el aire helado. A través de la ventana rota, podía oírlos, el grupo de caza de su pueblo, sus antorchas proyectando sombras naranjas sobre la nieve. La estaban buscando, y cuando la encontraran, la arrastrarían de vuelta para enfrentar un juicio por un crimen que no había cometido. Sus dedos temblaron mientras se ajustaba más su delgada capa. 3 días llevaba huyendo. 3 días desde que su padrastro la había acusado de robar el tesoro del pueblo. Desde que los ancianos habían creído sus mentiras. Desde que había huido al bosque del norte con nada más que la ropa que llevaba puesta y la verdad ardiendo en su pecho. La verdad que nadie creería. Cerró los ojos, conteniendo las lágrimas que solo se congelarían en sus mejillas. Su padrastro le había quitado todo cuando se casó con su madre, en duelo hace 5 años. Su hogar, su herencia, el amor de su madre retorcido y envenenado hasta que la mujer que una vez conoció se convirtió en una extraña. Y cuando su madre murió el invierno pasado, incluso le había quitado su recuerdo, reescribiendo la historia para pintarla como desagradecida, difícil, peligrosa. Ahora la quería fuera por completo. Acusada de robo, sería exiliada, o peor, y él se quedaría con todo lo que había pertenecido a su padre, a su linaje, a su familia. Las voces se acercaron. El corazón de Ara le latía a 1000 en el pecho. Había corrido lo más al norte que pudo, más allá de las piedras limítrofes que marcaban el territorio humano, hacia las tierras salvajes que pertenecían a los licántropos. Todos conocían las historias. Los cambiaformas de lobo que gobernaban las montañas del norte, feroces y territoriales que no toleraban intrusos, pero ella estaba desesperada, y el frío era más fácil de enfrentar que la cruel sonrisa de su padrastro. Escuchó un grito. Habían encontrado sus huellas en la nieve. Ara se apartó de la pared y corrió. El bosque la engulló de inmediato, las ramas de pino cargadas de nieve extendiéndose como dedos esqueléticos. Sus botas crujieron sobre la costra helada, cada paso sonando como un trueno en sus oídos. Detrás de ella, los hombres se abrían paso entre la maleza, sus llamadas resonando entre los árboles. No sabía a dónde corría, más adentro del territorio licántropo, más lejos de todo lo que había conocido. Sus pulmones le ardían con el aire frío, sus piernas dolían, pero no podía detenerse. Entonces el aullido rasgó la noche. No era el sonido de ningún lobo que hubiera oído antes. Este era más profundo, resonante, lleno de un poder que le hizo vibrar los huesos. El grupo de caza detrás de ella se quedó en silencio. Incluso sus antorchas parecieron atenuarse. Ara se detuvo de golpe en un pequeño claro, su pecho jadeando. La luna colgaba llena y brillante sobre los árboles, convirtiendo la nieve en plata. Ella giró en un círculo lento, buscando en las sombras. Surgieron como humo que tomaba forma, lobos pero no lobos, demasiado grandes, demasiado inteligentes, sus ojos brillando con una conciencia que era completamente humana. 6 de ellos rodearon el claro, su pelaje variaba del plateado al negro, sus hombros a la altura de su cintura. Pudo oír a los hombres de su pueblo retirarse, abriéndose paso de nuevo por el bosque en su pánico. Estaba sola. Uno de los lobos dio un paso adelante, su pelaje del color de las nubes de tormenta. La observó con ojos como ámbar fundido, y ella sintió el peso de su mirada como algo físico. Debería correr, debería gritar, pero algo la mantuvo inmóvil. Un instinto más profundo que el miedo. El aire titiló. Había oído las historias, pero verlo era diferente. La forma del lobo se difuminó, se estiró, se reformó. Donde había estado el animal, ahora un hombre se agachaba en la nieve, desnudo y sin inmutarse por el frío.
Se puso de pie a su altura máxima, fácilmente una cabeza más alto que cualquier hombre que hubiera visto, su cuerpo fibrado de músculos y marcado con cicatrices que hablaban de batallas sobrevividas. Pero fue su rostro lo que la cautivó, severo y hermoso, con pómulos afilados y una mandíbula fuerte, ojos del mismo ámbar imposible. Su cabello oscuro estaba salpicado de plata en las sienes. Y cuando él la miró, sintió que algo en su pecho se tensaba. «Estás muy lejos de las tierras humanas», dijo. Su voz era profunda, controlada, con un acento que ella no reconocía. Ara levantó la barbilla, negándose a acobardarse incluso cuando sus rodillas temblaban. «Sé que estos son mis territorios. Los intrusos no son tolerados. Entonces me iré». Ella no sabía a dónde iría, pero no rogaría. Había aprendido que rogar no cambiaba nada. Su cabeza se inclinó ligeramente, estudiándola. «¿Estás huyendo?». No era una pregunta, pero ella respondió de todos modos. «Sí, de los hombres con antorchas». «Sí, ¿por qué?». La simple pregunta casi la destrozó. Tragó con dificultad, sintiendo sabor a cobre donde se había mordido el labio. «Fui acusada de algo que no hice. No quisieron escuchar, no quisieron ver la verdad». Él dio un paso más cerca y ella se obligó a no retroceder. Sus fosas nasales se ensancharon ligeramente, como si olfateara el aire. «Ahora dices la verdad». «Siempre digo la verdad». Su voz salió más fuerte de lo que se sentía. «Nunca ha importado». Algo titiló en esos ojos ámbar. Los otros lobos también se habían transformado, hombres y mujeres emergiendo de pelaje y colmillos, todos observando a su líder, esperando. Él se acercó aún más, hasta que solo unos pocos pasos los separaban. Tan cerca, pudo ver las cicatrices plateadas que cruzaban su pecho, la forma en que sus manos se flexionaban a los lados, como conteniendo algún impulso. «¿Cuál es tu nombre?». Ella sostuvo su mirada, aunque todo en ella gritaba que apartara la vista de esa intensidad. «¿Cuál es el suyo?». Una leve sonrisa tocó su boca, fugaz como el sol de invierno. «Kael, soy rey de los pactos del norte». Su corazón dio un vuelco. Había traspasado el territorio de un rey licántropo. Debería estar aterrada. Pero de pie bajo la luz de la luna, con el frío mordiéndole la piel y sin ningún lugar a donde huir, descubrió que no le quedaba miedo que dar. «¿Me matará?», preguntó en voz baja. Su expresión cambió. Algo casi como dolor cruzó sus facciones. «No». «¿Me enviará de vuelta con los hombres que me cazan por crímenes que no cometí?». Él negó con la cabeza lentamente. «No». El alivio la mareó. Ella se tambaleó ligeramente y su mano se extendió, estabilizando su codo. El toque le quemó a través de su delgada manga, imposiblemente cálido. Ella miró su mano, luego su rostro. «Gracias», susurró. Él no la soltó. Su pulgar rozó una vez su brazo, un gesto tan suave que parecía imposible para un hombre de su tamaño. «Te estás congelando». «He tenido frío durante días y hambre». No podía negarlo. Su estómago había dejado de rugir ayer, reemplazado por un dolor hueco. Kael miró por encima del hombro a los demás. Una mujer de cabello rubio plateado dio un paso adelante, ya envolviéndose una pesada capa de piel alrededor de sus propios hombros. Se acercó y la cubrió cuidadosamente sobre Ara, su sonrisa amable. «Soy Lyra», dijo suavemente. «Bienvenida al norte». A Ara se le apretó la garganta. La amabilidad era un idioma que casi había olvidado. «Gracias». Kael finalmente soltó su brazo, aunque algo en su expresión sugería que lo hacía a regañadientes. «Vendrás a la fortaleza, comerás, descansarás y estarás caliente. Por la mañana hablaremos de lo que te trajo aquí y lo que necesitas». No era una petición, pero tampoco una orden.
Ella escuchó el espacio que dejaba para su elección. «No tengo nada que ofrecer a cambio», dijo, necesitando que él entendiera. «Ni dinero, ni habilidades de valor. No quiero ser una carga». Sus ojos la retuvieron, y sintió esa extraña atracción de nuevo, como un hilo tensado entre ellos. «No eres una carga. Ahora estás bajo mi protección». Hizo una pausa, luego añadió más suavemente: «Si lo aceptas». Todo pensamiento de la capilla, el grupo de casa, las largas noches frías sin refugio. Pensó en las mentiras de su padrastro y la tumba de su madre, y la vida a la que nunca podría regresar. Luego miró a este rey feroz que había aparecido de la oscuridad, que no la había dañado, que ofrecía refugio sin exigencias. «Acepto», dijo. Algo brilló en sus ojos, vívido y salvaje, tan fugaz que casi lo perdió. Él asintió una vez, agudo y decisivo. «Entonces ven». Se transformó en un latido, el gran lobo color tormenta de pie, donde había estado el hombre. Los otros lo siguieron, una manada de lobos enormes rodeándola como escudos vivientes. Lyra permaneció en forma humana, caminando al lado de Ara mientras se movían por el bosque. Las piernas de Ara temblaban de agotamiento, pero se obligó a mantener el ritmo. Los lobos se movían silenciosamente por la nieve, su camino seguro y firme. Kael caminaba adelante, sus orejas moviéndose constantemente, alerta a cada sonido. Ella no entendía lo que había sucedido en ese claro. No entendía por qué un rey licántropo ofrecería protección a una intrusa humana. Pero mientras caminaban por el bosque iluminado por la luna, envuelta en calor prestado, sintió algo que no había sentido en 5 largos años: esperanza. La fortaleza se alzaba en la ladera de la montaña como si hubiera crecido allí, piedra y madera mezclándose con el paisaje. Luces brillaban en las ventanas, cálidas y acogedoras. A medida que se acercaban, otros licántropos emergieron, curiosos y cautelosos, sus ojos siguiendo con interés. Kael volvió a su forma humana en la entrada y alguien le entregó ropa que se puso con gracia eficiente. Se volvió hacia Ara, su expresión indescifrable a la luz de las antorchas. «Estás a salvo aquí», dijo, y ella le creyó. No sabía lo que traería el mañana, no sabía cómo encajaba en este mundo de cambiaformas y lazos de manada, pero mientras Lyra la conducía adentro, mientras el calor finalmente comenzaba a filtrarse en sus huesos congelados, Ara sintió que algo se movía en su pecho. Había estado huyendo durante 3 días. Quizás finalmente había encontrado un lugar donde detenerse. La habitación que le dieron era más grande que cualquier espacio que hubiera llamado propio. Un fuego crepitaba en la chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera adornadas con tapices tejidos. La cama estaba llena de pieles, y una mesa cerca de la ventana sostenía una bandeja de comida que le hizo retorcer el estómago con un hambre repentina y desesperada. Lyra dejó un bulto de ropa en la silla. «Esto debería quedarte bien. Hay un baño por esa puerta. El agua ya está preparada. Tómate tu tiempo. Nadie te molestará esta noche». Ara se volvió hacia ella. Las palabras se le atoraron en la garganta. «¿Por qué eres tan amable conmigo?» La mujer rubia sonrió, algo triste y sabio en su expresión, «porque recuerdo lo que es huir, no tener un lugar seguro donde caer». Ella extendió la mano y apretó suavemente la mano de Ara. «Ya no estás sola. Duerme bien». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Ara se quedó inmóvil en el centro de la habitación, casi asustada de tocar algo, temiendo que desapareciera como la niebla matutina. Pero el fuego era real, el calor genuino, y finalmente su cuerpo se impuso a su incredulidad. Comió primero, sin poder evitarlo. Pan aún caliente del horno, carne asada, queso, manzanas que sabían a verano.
Comió hasta que le dolió el estómago. Luego se obligó a detenerse. El baño la llamó a continuación y se quitó la ropa sucia como una serpiente muda de piel. El agua estaba lo suficientemente caliente como para picar, y se hundió en ella con un sonido que era mitad sollozo, mitad suspiro. 3 días de suciedad y miedo se lavaron, arremolinándose por el desagüe. Se frotó la piel hasta que se puso rosada, se lavó el cabello 2 veces, y solo salió cuando el agua comenzó a enfriarse. La ropa que Lyra había dejado eran pantalones de cuero suave y una túnica de lana. Bien hechos y prácticos, le quedaban razonablemente bien. Y Ara pasó sus manos por la tela, maravillándose del simple lujo de la ropa limpia. Debería dormir. Su cuerpo le dolía por el agotamiento, pero cuando se acostó en la enorme cama, rodeada de pieles, calor y seguridad, su mente no se tranquilizaba. Seguía volviendo al claro, a los ojos ámbar y a una voz que había ofrecido protección sin exigir pago, a la forma en que su pecho se había tensado cuando Cale la miró, como si algo dentro de ella reconociera algo en él. No lo entendía, no confiaba en ello, pero tampoco podía negarlo. El sueño finalmente la reclamó cuando el fuego bajó su intensidad, y por primera vez en meses no soñó con la cruel sonrisa de su padrastro. La mañana llegó con la pálida luz del sol entrando por la ventana. Ara se despertó lentamente, desorientada por la suavidad de la cama, la calidez de la habitación. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, que abriría los ojos y se encontraría de nuevo en la fría capilla o atrapada por el grupo de caza. Pero la habitación era real, la ropa era real, y cuando se levantó y miró por la ventana, vio la fortaleza licántropa extendida debajo de ella, construida en la ladera de la montaña, en niveles y terrazas. Lobos y humanos se movían por los espacios, algunos transformándose a mitad de paso, otros permaneciendo en una u otra forma. Los niños jugaban en un patio, sus risas resonando en el aire frío. Era hermoso, vivo, y algo que su pueblo nunca había sido. Un golpe en la puerta la hizo girar. «Adelante». Lyra entró con otra bandeja, esta cargada con el desayuno. «Buenos días. Pensé que quizás preferirías desayunar aquí hoy, pero Cale ha pedido hablar contigo cuando estés lista». A Ara se le revolvió el estómago. «¿Pasa algo?» «No». Lyra dejó la bandeja y sirvió té de una tetera de cerámica. «Él quiere entender tu situación para saber cómo ayudarte mejor». «No necesito ayuda, solo refugio por unos días hasta que pueda averiguar a dónde ir después». Lyra le dio una mirada larga. «¿A dónde irías?» La pregunta quedó en el aire. Ara no tenía respuesta. Sin familia, sin amigos que arriesgaran la ira de su padrastro, sin dinero para pagar pasaje a otro pueblo. Estaba sola en el mundo, y ambas lo sabían. «Primero come», dijo Lyra suavemente. «Luego encontraremos a Cale». La comida era tan buena como la de anoche, y se obligó a comer lentamente esta vez, para no parecer la criatura desesperada que era. Cuando terminó, Lyra la guió a través de la fortaleza, por pasillos de piedra y madera, pasando junto a licántropos que la observaban con curiosidad, pero sin hostilidad. Emergieron en un gran salón con un techo alto sostenido por enormes vigas. Un fuego rugía en una chimenea lo suficientemente grande como para pararse dentro, y las paredes estaban cubiertas con mapas y armas. Cale estaba de pie en una mesa en el centro, estudiando un documento. Varios otros licántropos se reunían a su alrededor. Él levantó la vista cuando entraron, y Ara sintió esa atracción de nuevo, más fuerte ahora a la luz del día. Sus ojos encontraron los de ella al otro lado de la habitación, y todo lo demás pareció desvanecerse ligeramente, como los bordes de una pintura que se difumina. «Ara». Él se enderezó, su atención dejando a los demás por completo. «Gracias por venir».
Ella avanzó, consciente de todas las miradas sobre ella. Usted pidió hablar conmigo. Así es. Él hizo un gesto a los demás. Este es mi consejo. A Lyra ya la conoces. Él es Marcos, mi segundo. Un hombre alto de cabello negro y facciones afiladas asintió. Helena, mi jefa de guerra. Una mujer con cicatrices y cabello entrecano inclinó la cabeza. Y Bruno, quien administra la fortaleza, un hombre más joven con ojos amables, sonrió. Son mis asesores más confiables, continuó Cale, y me ayudarán a entender cómo abordar tu situación. A Ara se le tensó la espalda. Le dije anoche, fui acusada falsamente. No hay situación que abordar, solo necesito tiempo para decidir a dónde ir después. Usted fue acusada de robar el tesoro de su pueblo, dijo Marcos, su tono neutral. Eso es una acusación seria, una que no cometí. Lo sabemos. La voz de Cale era firme. Percibo la verdad y la mentira. Usted es inocente. Alivio y algo más. Algo más cálido la inundó al ser creída tan fácilmente, tan completamente después de meses de acusaciones y dudas. Pero su padrastro hizo esta acusación, dijo Helena, inclinándose hacia adelante. ¿Y los ancianos del pueblo le creyeron? ¿Por qué? Ara tragó con dificultad. Porque es un comerciante respetado, porque se casó con mi madre y se hizo cargo del negocio de mi padre, porque yo soy solo la hijastra difícil que nunca lo aceptó. ¿Qué ganó él al acusarte?, preguntó Bruno en voz baja. Todo. La palabra salió amarga. Mi padre le dejó el negocio a mi madre con el entendimiento de que pasaría a mí cuando llegara a la mayoría de edad. Eso sucedió el mes pasado. Si soy exiliada o ejecutada por robo, el negocio sigue siendo suyo. Nadie que desafíe su reclamo. El silencio cayó sobre el salón. La expresión de Cale se había vuelto muy inmóvil, muy fría. Él fabricó un crimen para robar tu herencia. Sí, y tu madre murió el invierno pasado. Estuvo enferma durante meses. La voz de Ara bajó. Creo que al final supo lo que él era, pero estaba demasiado débil para luchar contra él. Las manos de Cale se flexionaron sobre la mesa, sus nudillos blancos. Este hombre merece justicia. No la enfrentará. Ara levantó la barbilla. Hombres como él nunca lo hacen. Son demasiado astutos, demasiado bien relacionados. Aprendí bien esa lección. Quizás en tierras humanas. La sonrisa de Helena era afilada como una cuchilla. Pero ahora estás en territorio licántropo. No puedo pedirle que luche mis batallas. No me estás pidiendo nada. Cale se movió alrededor de la mesa, cerrando la distancia entre ellos. Yo te la ofrezco. Se detuvo cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Tan cerca pudo ver puntos dorados en el ámbar. Pudo sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Su corazón le latía a 1000 en el pecho, pero no por miedo. ¿Por qué? La pregunta salió apenas en un susurro. ¿Por qué haría esto por mí? No soy nadie, una intrusa humana sin nada que ofrecer. Su mandíbula se tensó, y por un momento pensó que no respondería. Luego dijo muy suavemente, porque eres mía para proteger. La palabra debería haberla asustado, debería haber levantado todas las defensas que había construido durante 5 años bajo el control de su padrastro. Pero en cambio se asentaron en su pecho como una piedra cálida, sólida y correcta. No entiendo, dijo, yo tampoco. Su mano se levantó, dudó, luego suavemente le apartó un mechón de cabello detrás de la oreja. El toque fue ligero como una pluma, pero le envió escalofríos por la espalda. Pero sé que es verdad. Lyra se aclaró la garganta suavemente. Cale, quizás deberíamos explicar los vínculos de compañeros. Ara miró entre ellos, la confusión y algo parecido al pánico creciendo.
¿Vínculos de compañeros? Cale dio un paso atrás, dándole espacio, aunque ella vio el esfuerzo que le costó. Los licántropos se unen con sus compañeros. No es algo que elijamos conscientemente. El vínculo nos elige. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Todo. Sus ojos la retuvieron. Desde el momento en que te vi en ese claro, lo sentí. La atracción, el reconocimiento. Eres mi compañera, Ara. La habitación se inclinó ligeramente. Ella extendió la mano, apoyándose en la mesa. Eso no es posible. Soy humana. Es raro, dijo Marcos cuidadosamente, pero no imposible. A los vínculos no les importa la especie, les importan las almas. No. Ella negó con la cabeza, retrocediendo. No. Acabo de escapar de un hombre que intentó controlar mi vida. No me meteré en otra jaula por muy bonita que sea. El dolor cruzó el rostro de Cale, pero no se movió hacia ella. Un vínculo de compañero no es una jaula, es una elección, siempre una elección. Usted acaba de decir que nos elige. El vínculo existe, lo reconozcamos o no. Pero la consumación requiere consentimiento, requiere que ambas personas lo acepten plenamente. Abrió las manos mostrándole que no tenía nada. Te digo esto porque mereces la verdad, no porque espere nada de ti. ¿Qué pasa si me niego? Su expresión se volvió cuidadosamente inexpresiva. Entonces te niegas. El vínculo permanecerá incompleto. Sentiré la atracción, pero no se realizará por completo. Serás libre de vivir como elijas. Y si acepto, entonces completamos el vínculo. Requiere una marca, una mordida dada y recibida voluntariamente. Después de eso, estaremos conectados. Sentiré tus emociones, tu dolor, tu alegría. Tú sentirás las mías. Seremos más fuertes juntos. Nuestras vidas unidas. Sonaba aterrador. Sonaba abrumador. Sonaba a todo de lo que había huido, pero cuando miró a Cale, a la cuidadosa forma en que se contenía, al dolor que no podía ocultar del todo, también sintió esa atracción, ese reconocimiento que él había nombrado, como si su alma supiera algo que su mente se negaba a aceptar. Necesito tiempo, dijo finalmente. Lo tienes. Su voz era áspera. Todo el tiempo que necesites. El vínculo no cambia mi oferta de protección. Estás a salvo aquí, me aceptes o no. Ella quería creerle, quería confiar en que la seguridad no venía con costos ocultos, pero la confianza era un idioma que había olvidado cómo hablar. Debo irme, dijo. Necesito pensar. Lyra se puso a su lado de inmediato. Te mostraré los alrededores. Te daré espacio. Ara asintió agradecida y se volvió para irse. En la puerta miró hacia atrás. Cale estaba exactamente donde lo había dejado, sus ojos siguiendo su movimiento, su expresión llena de anhelo y contención. Gracias, dijo, por ser honesto conmigo. Siempre, respondió él, siempre seré honesto contigo. Era una promesa, y ella sintió el peso de ella asentarse sobre ella como un manto. Los siguientes 3 días transcurrieron en un ritmo extraño. Ara exploró la fortaleza, aprendiendo sus pasillos y patios, conociendo a licántropos que la saludaban con curiosidad, pero amabilidad. Observó a los niños transformarse entre formas como si fuera un juego. Vio a los adultos trabajar juntos con una eficiencia que hablaba de profunda confianza y conexión. Vio a Cale en todas partes, aunque él nunca se acercó directamente a ella. Siempre estaba a distancia, vigilándola con esos ojos ámbar, su presencia una conciencia constante al borde de su mente. Debería haberlo encontrado intrusivo, sofocante. En cambio, lo encontró reconfortante. Odiaba que lo encontrara reconfortante. Lyra se convirtió en su guía y amiga, explicándole las costumbres licántropas y la dinámica de la manada. No somos como las familias humanas, dijo mientras caminaban por los jardines al tercer día.
Elegimos nuestra manada y nuestra manada nos elige a nosotros. La sangre importa menos que la lealtad. ¿Es por eso que todos me aceptaron tan fácilmente?, preguntó Ara. ¿Porque Kael me reclamó como su compañera? En parte. Lyra se agachó para examinar una hierba de invierno, sus hojas aún verdes bajo la nieve. Pero también porque podemos sentir tu carácter. Los licántropos somos buenos jueces de intenciones. Has sido herida, pero no eres amargada. Tienes miedo, pero eres valiente. Esas son cualidades que respetamos. No me siento valiente. La valentía no es la ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar de él. Lyra se enderezó, su expresión seria. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Y en qué te asusta más del vínculo de compañero? Ara se quedó en silencio por un largo momento, observando el humo que salía de las chimeneas de la fortaleza. Que me perderé de nuevo. Mi padrastro me quitó todo lentamente. Mi hogar, mi herencia, el amor de mi madre, me hizo sentir pequeña e impotente, y no pude detenerlo. Ella se volvió hacia Lyra. ¿Y si el vínculo hace lo mismo? ¿Y si me convierto en solo una extensión de Kael sin voluntad propia? Así no es como funcionan los vínculos de compañeros, dijo Lyra suavemente. Ellos realzan quién eres, no lo borran. Kael moriría antes de intentar controlarte. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque lo conozco. Ha sido rey durante 20 años y en todo ese tiempo nunca ha abusado de su poder. Lidera a través del respeto, no del miedo. Hizo una pausa. Y porque veo cómo te mira, como si tú fueras el sol y él hubiera estado viviendo en la oscuridad. A Ara se le apretó el pecho. No sé cómo confiar en eso. Entonces no confíes en el vínculo. Confía en tu propio juicio. Obsérvalo. Ve cómo trata a su gente, cómo maneja el poder, cómo responde cuando dices que no. La sonrisa de Lyra era triste. Aprenderás quién es realmente, y entonces podrás decidir. Esa noche Ara no pudo dormir. Recorrió su habitación, sus pensamientos agitados, hasta que finalmente se rindió y se envolvió en una capa. La fortaleza estaba tranquila, la mayoría de sus residentes dormidos. Pero ella encontró el camino a las almenas que daban al valle. La luna estaba casi llena de nuevo, pintando todo de plata. Se paró en la muralla, respirando el aire frío, tratando de ordenar el enredo en su pecho. Deberías estar durmiendo. Ella no se sobresaltó con la voz de Kael. Una parte de ella había sabido que él la encontraría allí. Tú también. Él se movió para pararse a su lado, cuidadoso de dejar espacio entre ellos. No duermo bien estos días por el vínculo. Sí, él no elaboró, pero ella podía ver la tensión en sus hombros, el cuidadoso control que mantenía. Se quedaron en silencio por un rato, observando la luz de la luna sobre la nieve. Finalmente dijo: «Hábleme de ser rey. ¿Qué significa?» Él la miró, sorprendido por la pregunta. Significa responsabilidad. Cada licántropo en mi territorio está bajo mi protección. Su seguridad, su bienestar, su justicia, todo recae en mí. Eso suena solitario. Puede serlo. Su voz era serena. Un rey no puede mostrar debilidad, no puede permitir que los deseos personales anulen el deber. He tomado decisiones difíciles y tomaré más. ¿Se arrepiente? No. Esto es lo que estoy destinado a hacer. Se volvió para enfrentarla completamente. Pero no mentiré. Ha habido momentos en los que deseé algo más, alguien con quien compartir la carga, alguien que viera a Kael, no solo al rey. Su corazón se encogió por la soledad en sus palabras. ¿Es eso lo que piensa que soy? ¿Una forma de aliviar su carga? No. La palabra fue feroz. No eres una herramienta ni una conveniencia. Eres... Se detuvo, pareciendo buscar las palabras. Eres lo que no sabía que me faltaba.
la pieza que hace que todo lo demás tenga sentido. Eso es mucha presión para una persona. Lo sé y lo siento. Él miró a otro lado, su mandíbula apretada. Estoy tratando de darte espacio, tratando de no presionar, pero cada instinto que tengo grita por estar cerca de ti, protegerte, asegurarme de que estés a salvo, feliz y completa. Y si nunca estoy lista para aceptar el vínculo, sus manos se agarraron a la pared de piedra, sus nudillos blancos. Entonces aprenderé a vivir con ello. Te protegeré de todos modos, te cuidaré de todos modos, y te dejaré ir si eso es lo que necesitas, incluso si me mata. La cruda honestidad en su voz abrió algo en su pecho. Ella extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, y colocó su mano sobre la suya. Su piel estaba cálida, casi ardiente, y sintió una sacudida eléctrica pasar entre ellos. Él se quedó muy quieto, mirando sus manos unidas, como si ella le hubiera dado algo precioso y frágil. «No estoy lista», dijo suavemente. «Pero tampoco me estoy negando. Solo necesito tiempo para recordar quién soy sin que alguien más me defina». «Entonces tómalo». Él volteó su mano, entrelazando cuidadosamente sus dedos con los de ella. «Estaré aquí cuando estés lista. O estaré aquí si nunca estás lista. De cualquier manera, no estás sola». Ella le creyó. De pie bajo la luz de la luna con su mano en la de él, finalmente le creyó. Se quedaron allí hasta que el frío se hizo demasiado intenso, hasta que le castañeteaban los dientes, y Kyle insistió en acompañarla de vuelta a su habitación. En su puerta, él le soltó la mano con obvia renuencia. «Duerme bien», dijo. «Usted también». Él sonrió, pequeño y genuino. Quizás ahora lo haga. Ella lo vio alejarse, sus anchas espaldas desapareciendo por la esquina, y se llevó la mano al pecho donde esa extraña calidez había echado raíces. No estaba lista para aceptar el vínculo, pero empezaba a pensar que quizás sí quería estarlo. La mañana siguiente trajo problemas. Ara estaba desayunando con Lyra cuando Marcos irrumpió en el salón, con expresión sombría. «Kyle, tenemos visitas en la frontera. Una delegación del pueblo de Ara». El calor se le escapó del cuerpo. «¿Qué?» Kyle se puso de pie al instante. «¿Cuántos?» 5, incluyendo al padrastro. Están solicitando una audiencia». «No». Ara se puso de pie, su silla rechinó hacia atrás. «No, no pueden dejarlo entrar aquí». Kyle cruzó hacia ella en 3 largas zancadas. «No puede lastimarte, te lo juro. No entiendes. Es astuto, retorcerá todo, se hará la víctima, me hará la villana». «Que lo intente». La voz de Kyle era fría como el hielo de invierno. «Ahora está en mi territorio. Mis leyes aplican». «¿Qué quiere?», Elena preguntó, ya armada a pesar de la hora temprana. La expresión de Marcos se ensombreció. Él afirma que Ara le robó tanto a él como al pueblo. Dice que ha venido a recuperar su propiedad robada y a llevarla ante la justicia. La rabia cruzó el rostro de Kyle, tan intensa que sus ojos empezaron a brillar. «Ella no es una propiedad». «Lo sabemos». La voz de Marcos era tranquila, firme. «Pero necesitamos manejar esto con cuidado. Si simplemente los matamos, arriesgamos una guerra con los asentamientos humanos. No me importa la guerra. Pero te preocupas por tu gente». Elena dio un paso adelante. «Haremos esto inteligentemente, dejaremos que hable, dejaremos que se condene con sus propias palabras, luego haremos justicia como corresponde». La mandíbula de Kyle se tensó, pero asintió. Se volvió hacia Ara, su expresión suavizándose. «¿Lo enfrentarás? No tienes que hacerlo. Puedo encargarme de esto solo». Ella quería decir que sí. Quería esconderse en su habitación como la niña asustada que había sido. Pero esa niña había corrido 3 días a través de la nieve y el frío. Esa niña había sobrevivido. «Lo enfrentaré», dijo. «Pero quiero su promesa.
No importa lo que diga, no me enviará de vuelta. Nunca. Cale tomó su rostro entre sus manos, el gesto tierno a pesar de su ira. Estás bajo mi protección. Eso no cambia, sin importar las mentiras que diga. Ella se inclinó hacia su toque por un momento, extrayendo fuerza de su certeza. Entonces, terminemos con esto. El gran salón había sido preparado para el juicio. Las antorchas ardían en sus apliques, proyectando una luz cruda sobre el suelo de piedra. Cale estaba sentado en una silla tallada en una plataforma elevada. Cada centímetro, el rey licántropo. Marcos y Helena lo flanqueaban mientras otros miembros de la manada se alineaban en las paredes. Esto no era una audiencia privada. Esto era un juicio. Edna estaba a un lado con Lyra. Su corazón le latía tan fuerte que pensó que podría romperle las costillas. Se había puesto ropa formal, un vestido verde oscuro que Lyra dijo mostraría que estaba bajo la protección de la manada. Sus manos estaban firmes, pero solo porque las mantenía fuertemente unidas. Las puertas se abrieron y 5 hombres entraron. 4 los reconoció como ancianos del pueblo, incómodos y claramente superados por la situación, rodeados de licántropos. El 5º era su padrastro. Gregorio siempre había sido apuesto de una manera fría, con cabello entrecano y ojos azules pálidos. Se conducía con la confianza de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales, que creía que su encanto y su dinero podían resolver cualquier problema. Cuando su mirada la encontró, su expresión cambió a algo que podría haber parecido preocupación para quienes no lo conocían. Para ella parecía posesión. «Señor Cale», Gregorio dijo, haciendo una reverencia con la deferencia justa para parecer respetuoso sin mostrar debilidad. «Gracias por concedernos audiencia. Soy Gregorio Robles, comerciante del pueblo del Molino. Estos son nuestros ancianos». Cale no se levantó. No ofreció ningún gesto de bienvenida. «Han entrado en territorio licántropo. Expongan su propósito». «Hemos venido por la muchacha». Gregorio hizo un gesto hacia Ara, su hijastra. «Ella robó una suma significativa tanto del tesoro del pueblo como de mis arcas personales antes de huir a sus tierras. Pedimos que la devuelva para que enfrente la justicia». «¿Justicia?» La voz de Cale era monótona. «Explique esta justicia». Uno de los ancianos dio un paso adelante. Un hombre mayor que Ara reconoció como el panadero. «La pena por un robo de esa magnitud es flagelación pública y exilio o prisión. La elección sería suya». «Entiendo». Cale se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Y qué pruebas tienen de este robo?» Gregorio sacó una carpeta de cuero. «Registros de mis libros de contabilidad que muestran las cantidades faltantes, testimonios de mi personal doméstico de que Araceli tenía acceso a mi oficina. El hecho de que huyó en lugar de enfrentar la acusación». «Huí porque no me dio otra opción», dijo Ara. Su voz resonó en el salón. «Usted fabricó esos registros para robar mi herencia». «Verán». La expresión de Gregorio cambió a dolor y decepción. Ella siempre ha sido problemática, enojada desde la muerte de su madre. Intenté ayudarla, guiarla, pero ella rechazó toda amabilidad. Amabilidad. La palabra le supo a veneno. ¿Llama amabilidad a encerrarme en mi habitación cuando cuestioné su contabilidad? ¿A decirle al pueblo que estaba inestable cuando intenté reclamar lo que mi padre me dejó? La estaba protegiendo de sí misma. Gregorio se volvió hacia Cale. Hombre a hombre, como si compartieran un entendimiento. El duelo hace cosas extrañas a las mujeres jóvenes. Esperaba que el tiempo la curara, pero en cambio me robó y huyó. Solo quiero ayudarla. Ara se sintió enferma. Él era tan convincente, tan razonable. Los ancianos asentían, sus expresiones comprensivas, le creyeron. Siempre le habían creído, pero Cale observaba a Gregorio con una expresión de absoluto desprecio. «Usted afirma que ella le robó.
¿Qué prueba tiene más allá de sus propios registros? La palabra de mi personal, el dinero desaparecido, su huida. Nada de lo cual prueba el robo. Kael se puso de pie y la temperatura en la habitación pareció bajar. Simplemente prueba una acusación. Con todo respeto, señor Kael, este es un asunto humano. Apreciamos su hospitalidad, pero debemos insistir en tomar la custodia de la muchacha. No. La palabra resonó en el salón como una campana. La expresión de Gregorio parpadeó, mostrando irritación bajo la preocupación. Entiendo que quizás le haya tomado cariño, dijo cuidadosamente. Las mujeres jóvenes pueden ser muy persuasivas, pero ella es mi responsabilidad, mi familia. Seguramente usted entiende la importancia de la familia. Entiendo que usted es un mentiroso. Kael descendió de la plataforma, sus movimientos depredadores. Detecto la falsedad como la podredumbre. Cada palabra de su boca apesta a ello. El rostro de Gregorio se puso pálido. No puede simplemente tomar su palabra por encima de la mía. Soy un comerciante respetado. Tengo testigos. Testigos que usted pagó o intimidó. Elena avanzó con la mano en su arma. Creía que no investigaríamos. Enviamos exploradores a su pueblo. Hablamos con la gente en tabernas y mercados donde se sentían seguros de su influencia. Marcos sacó su propia carpeta. La historia de su hijastra coincide con cada relato que escuchamos. Usted se casó con su madre por el negocio. Cuando la madre murió y la herencia pasaría a Araceli, comenzó a sentar las bases para desacreditarla. Pequeños rumores al principio, luego acusaciones más grandes. Finalmente, el robo. Esto es ridículo. La compostura de Gregorio se estaba resquebrajando. Cree chismes de taberna sobre pruebas documentadas. Nosotros creemos en la verdad. Kael se detuvo directamente frente a Gregorio, mirándolo por encima. Y la verdad es que usted es un ladrón y un mentiroso que intentó robar la herencia de una huérfana. En mis tierras, eso conlleva consecuencias. Uno de los ancianos habló con nerviosismo. Señor Kael, no pretendemos faltarle el respeto, pero Gregorio es un ciudadano humano. Usted no tiene autoridad sobre él. Él entró en mi territorio haciendo acusaciones contra alguien bajo mi protección. Eso me da autoridad. Los ojos de Kael habían comenzado a brillar, su lobo aflorando cerca de la superficie. Pero no soy irrazonable. Le ofreceré una opción, Gregorio. Gregorio no dijo nada, su mandíbula apretada. Regresará a su pueblo y confesará públicamente sus crímenes. Restaurará la herencia de Araceli por completo, incluyendo todas las propiedades y bienes que pertenecían a su padre. Aceptará el exilio del pueblo del molino para nunca regresar. La voz de Kael se volvió muy suave, muy peligrosa. O enfrentará la justicia aquí y ahora. ¿Y qué implicaría esa justicia? La voz de Gregorio tembló con rabia apenas contenida. Juicio por combate. Usted contra mí. Si gana, puede llevársela e irse. Si yo gano, enfrentará prisión en mis mazmorras hasta que se pudra. El salón enmudeció. Gregorio miró a Kael, a la fuerza apenas contenida en su porte, y lo que vio allí lo hizo retroceder. No puede obligarme a luchar. Eso es asesinato, no justicia. Entonces elija la primera opción. Confiese y váyase. No confesaré crímenes que no cometí. Kael sonrió y fue terrible. Entonces usted elige el combate. No. La palabra brotó de Ara. Ella dio un paso adelante atrayendo todas las miradas. No, no dejaré que haga esto. Kael se volvió hacia ella, su expresión suavizándose al instante. Ara, si él pelea contigo, morirá. No quiero esa sangre en mi conciencia, sin importar lo que haya hecho. Ella se acercó, su voz bajando. Y él lo sabe.
está contando con mi misericordia. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó Cale en voz baja. Ella miró a Gregorio, al hombre que le había robado tanto, y sintió que algo se movía dentro de su pecho. Había huido de él con miedo, había dejado que él la definiera como débil, como rota, como alguien que necesitaba ser controlada. Pero ella no era esa persona. Ya no. Desafío su acusación públicamente, dijo. Aquí, frente a testigos de ambos pueblos, que él presente su evidencia, que yo presente la mía, y que estos ancianos decidan basándose en la verdad, no en su manipulación. La expresión de Gregorio cambió a algo feo. No tiene pruebas, no tiene nada más que su palabra. Tengo el testamento original de mi padre, el que su esposa le mantuvo oculto. Ara sintió que Lyra le apretaba un documento doblado en la mano. Lo habían encontrado entre sus pertenencias, y ella lo había mantenido en secreto, temiendo que no importara. Establece claramente que el negocio pasa a mí al alcanzar la mayoría de edad, con provisiones para evitar exactamente lo que usted intentó. Mi madre añadió una cláusula antes de morir, atestiguada por la curandera del pueblo. Lo nombra a usted como una amenaza y solicita que los ancianos aseguren que mi herencia sea protegida. Ella entregó el documento a Marcos, quien lo desdobló y comenzó a leer en voz alta. Las palabras eran claras, condenatorias. Su madre había sabido, había intentado protegerla incluso desde su lecho de muerte. El rostro de Gregorio pasó de pálido a rojo. Ese documento es una falsificación. Ella deliraba con fiebre cuando supuestamente lo firmó. La firma de la curandera está aquí, dijo Marcos, al igual que la fecha atestiguada y sellada. Esto es legal tanto bajo la ley licántropa como humana. Los ancianos miraban a Gregorio ahora con otros ojos. El panadero habló lentamente. «Gregorio, ¿es esto cierto? ¿Sabía de este testamento?» «Claro que no. La muchacha está mintiendo, manipulándolos a todos». «Puedo probarlo», dijo Ara. Su voz era firme ahora, fuerte. «El testamento hace referencia a propiedades específicas que mi padre poseía. Un almacén junto al río con una habitación oculta donde guardaba fondos de emergencia. Una caja fuerte enterrada bajo la piedra del hogar de nuestra antigua casa. Gregorio no sabría de esto a menos que hubiera visto el testamento y tratado de encontrarlos primero». Gregorio no dijo nada, pero su silencio fue condenatorio. «¿Buscó en esos lugares?», preguntó el panadero. «Aún nada». «Responda la pregunta», dijo Cale suavemente. «Tenía derecho a saber lo que mi esposa dejó». Gregorio finalmente escupió. «Yo era su esposo. Su propiedad se convirtió en mía. Su propiedad estaba en fideicomiso para su hija». El panadero parecía enfermo. «Gregorio, ¿qué has hecho? ¿Lo que tenía que hacer para conservar lo que debió ser mío?» La máscara estaba completamente caída ahora, su rostro retorcido por la rabia. «Trabajé 5 años en ese negocio, 5 años fingiendo preocuparme por esa muchacha desagradecida y su débil madre. Me gané esa herencia». «No ganó nada», Ara dijo. «Usted es un parásito que se alimentó de la tragedia de mi familia». Gregorio se abalanzó sobre ella. No llegó lejos. Cale se movió como un rayo, interceptándolo y golpeándolo hacia atrás con la fuerza suficiente para dejarlo sin aliento. Los otros licántropos se adelantaron, y de repente Gregorio estaba rodeado de lobos y piel humana, sus ojos brillando, sus gruñidos llenando el salón. «Tócala y muere», dijo Cale, su voz apenas humana. «Eso no es una amenaza, es una promesa». Gregorio retrocedió tambaleándose, el miedo finalmente rompiendo su arrogancia. Los ancianos lo miraban con horror y asco. «Hemos escuchado suficiente», dijo el panadero en voz baja. «Gregorio Robles, por la presente se le despoja de todos los derechos sobre el negocio y las propiedades de la familia Robles.
Devolverá todo a Ara inmediatamente y será exiliado del pueblo del molino con efecto inmediato. No pueden hacer esto. La voz de Gregorio se quebró. No he hecho nada malo. Ha confesado robo y fraude frente a testigos. Otra anciana, una mujer que había conocido al padre de Araceli, habló con fría furia. Usted intentó violencia contra la muchacha que afirma proteger. Tiene suerte de que el rey licántropo no simplemente lo aniquile aquí. Cael la miró. ¿Qué quieres que haga con él? Ella podría haberlo hecho encarcelar, podría haberlo hecho golpear, podría haberlo visto sufrir como ella había sufrido. La tentación estaba ahí, oscura y seductora. Pero ella no era él. No se convertiría en él. Déjenlo ir, dijo. Que viva con lo que ha perdido. Eso es castigo suficiente. Cael mantuvo su mirada por un largo momento. Luego asintió. Gregorio, estás desterrado del territorio licántropo. Si regresas, serás ejecutado a la vista. Si te acercas a Ara de nuevo, te cazaré hasta los confines de la tierra y haré tu muerte lenta. Se inclinó cerca, su voz bajando a un gruñido. Y sabe que ella te mostró una misericordia que yo nunca habría concedido. Recuérdalo cuando estés solo y destrozado. Gregorio fue escoltado por Marcos y otros 2 licántropos, sus hombros encorvados, su confianza destrozada. Los ancianos le siguieron, el panadero deteniéndose para hablar con Ara. Tu padre estaría orgulloso de ti, dijo suavemente, y siento que no hayamos visto la verdad antes. Cuando se fueron, el salón se vació hasta que solo quedaron Cael, Lira y Helena. Ara estaba en el centro de la habitación, temblando ahora que la adrenalina se desvanecía. «Está hecho», susurró. «Está hecho». Cael asintió. Se acercó lentamente, cuidadosamente. «Estuviste magnífica». Estaba aterrorizada. La valentía y el terror a menudo comparten el mismo espacio. Él extendió la mano, luego dudó. «¿Puedo?» Ella asintió y él la atrajo a sus brazos. Ella se desplomó contra su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón, la calidez de su cuerpo. La sostuvo como si fuera preciosa, como si pudiera romperse, y ella se dejó abrazar. «Gracias», dijo contra su camisa, «por creerme, por protegerme siempre». Su mano le acarició el cabello. «Nunca tienes que agradecerme por eso». Se quedaron así por un largo tiempo, hasta que sus temblores cesaron y su respiración se regularizó. Cuando finalmente se apartó, lo miró y vio todo lo que había tenido miedo de reconocer. Él la amaba completa, desesperadamente, sin reservas, y ella también lo amaba. «Cael», dijo suavemente. «Sí, estoy lista». Sus ojos se abrieron. «Ara, no tienes que decidir ahora. Has pasado por tanto hoy». «Lo sé, y es exactamente por eso que estoy segura». Ella levantó la mano, acariciándole el rostro. «He pasado 5 años teniendo miedo. Miedo a confiar, miedo a esperar, miedo a querer algo para mí. Pero me haces querer ser valiente. Ya eres valiente. Entonces déjame ser lo suficientemente valiente para esto». Tomó un aliento tembloroso. «Quiero el vínculo. Te quiero, si aún me quieres». Sus manos subieron para cubrir las de ella, sus ojos brillando. «Si aún te quiero, Ara, no he querido nada más desde el momento en que te vi. Entonces, pídeme como se debe». Una sonrisa apareció en su rostro, transformándolo de rey severo al hombre que era debajo. Tomó sus manos entre las suyas, sosteniéndolas como si contuvieran todo su mundo. «Araceli, aceptarás mi vínculo. Serás mi compañera, mi pareja, mi igual en todas las cosas. Me permitirás amarte, protegerte y estar a tu lado mientras vivamos». Las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Sí, sí a todo». Él la atrajo cerca y la besó. Y no fue nada como había imaginado.
No fue exigente ni controlador. Fue reverente, suave, lleno de promesa y posibilidad. Ella le devolvió el beso, volcando todo lo que sentía en él, y sintió que esa atracción entre ellos se encendía en algo brillante e inquebrantable. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Cale apoyó su frente contra la de ella. El vínculo requiere una marca. Tendré que morderte y tú tendrás que morderme. Dolerá por un momento, pero luego se sentirá bien. ¿Estás segura? Estoy segura. Él la llevó a una cámara privada, apartada del salón. Lyra y Helena desaparecieron discretamente. La habitación era sencilla, con una chimenea y pieles, íntima y segura. Cale se volvió hacia ella, su expresión seria. Esta es tu última oportunidad para cambiar de opinión. Una vez que el vínculo se complete, no podrá romperse, excepto por la muerte. Sentirás lo que yo siento, yo sentiré lo que tú sientes. Estaremos conectados de formas que van más allá de las palabras. Entiendo. Ella se acercó. Elijo esto. Te elijo a ti. Él la besó de nuevo, más profundo esta vez, y ella sintió a su lobo aflorar. Sus ojos brillaron ámbar, y ella supo que los suyos debían estar reflejando esa luz. Él le inclinó suavemente la cabeza, exponiendo la curva de su cuello, y ella sintió su aliento caliente contra su piel. «Te amo», susurró, «mi compañera, mi corazón. Yo también te amo». Sus dientes se hundieron en su cuello, afilados y limpios, y ella jadeó por el dolor que floreció brillante y caliente. Pero luego cambió, transformándose en algo completamente diferente. La calidez la inundó, dorada y perfecta, y sintió a Cale en su mente, en su alma, una presencia que era totalmente él y sagradamente correcta. Cuando se apartó, sus ojos estaban ardiendo. «Tu turno». Ella nunca había mordido a nadie en su vida, pero el instinto la guió. Presionó su boca contra su cuello, sintiendo su pulso saltar bajo sus labios y mordió. Él gimió, sus manos apretándose en su cintura, y ella sintió que el vínculo encajaba en su lugar como una cerradura encontrando su llave. Se quedaron abrazados mientras el vínculo se asentaba, aprendiendo el nuevo paisaje de su conexión. Ella podía sentir su amor por ella, vasto e inquebrantable. Podía sentir su alegría, su alivio, su certeza absoluta de que ella era suya y él era suyo. Y él también podía sentirla a ella. Su miedo y su coraje, su dolor y su esperanza, su amor que aún era nuevo, pero que crecía más fuerte con cada latido. «Te siento», susurró ella con asombro, «y yo te siento a ti». Él besó su frente, sus mejillas, sus labios. «Eres perfecta, eres mía, y yo soy tuyo para siempre, para siempre». Se quedaron en esa habitación mientras el sol se ponía y la luna salía, conociéndose, hablando y tocándose, y simplemente estando juntos. Cuando finalmente salieron, la manada estaba esperando, y Lyra lanzó un grito de alegría. «El rey ha encontrado a su compañera», anunció, y el salón estalló en celebración. Ara se paró junto a Cale, su mano en la de él, y sintió el peso de la pertenencia asentarse sobre ella como una corona. Estaba en casa, estaba a salvo, era amada, y finalmente era completamente libre. Habían pasado 2 años desde el día en que aceptó el vínculo de compañero, y el mundo se había transformado de maneras que nunca habría imaginado. Ahora estaba de pie en el gran salón, pero no se parecía en nada a cómo había estado durante su juicio. La luz del sol entraba por las ventanas que ella había insistido que Cale instalara, calentando la piedra y haciendo que el espacio se sintiera vivo. Tapices que había tejido con Lyra colgaban de las paredes, representando lobos corriendo bajo las estrellas. Una larga mesa dominaba el centro, marcada por el uso y rodeada de sillas dispares que se habían añadido a medida que la manada crecía. Esto ya no era solo un salón para juicios, era un hogar.
Estás pensando demasiado de nuevo, dijo Cale detrás de ella, sus brazos deslizándose alrededor de su cintura. Ella se recostó contra él, sintiendo el vínculo vibrar con contento entre ellos. Estoy pensando en cuánto ha cambiado. Para mejor, espero. Ella se giró en sus brazos, mirando al hombre que la había salvado de todas las maneras en que una persona podía ser salvada. Él también se veía diferente, aún poderoso, aún inconfundiblemente un rey. Pero la dureza alrededor de sus ojos se había suavizado. Sonreía más fácilmente ahora, se reía con más frecuencia. Para mejor, confirmó ella, levantándose de puntillas para besarlo. El sonido de niños chillando de risa resonó desde afuera, y ambos se giraron hacia las ventanas. A través del cristal, Ara pudo ver a una docena de jóvenes licántropos revolcándose en los campos de entrenamiento, supervisados por Helena y Marcos. Algunos eran lobos de nacimiento, otros eran huérfanos que la manada había acogido, al igual que habían acogido a Ara. Entre ellos había una niña pequeña con rizos oscuros, de no más de 8 años. Había llegado hace 6 meses, traída por viajeros que la encontraron vagando por el bosque después de que su pueblo fuera atacado por bandidos. Había estado aterrorizada, silenciosa, incapaz de confiar en nadie. Ara se había reconocido en ese miedo. Ahora la niña Miriam reía mientras perseguía a los niños mayores, su voz brillante de alegría. Aún no se había transformado, quizás nunca lo haría, pero no importaba. Era parte de la manada, era familia. Está muy bien, Cale observó, siguiendo la mirada de Ara. Está sanando. Lleva tiempo. Tú lo sabrías. Ara sonrió. Ella lo sabía. Las pesadillas se habían desvanecido con los meses, reemplazadas por sueños de correr por bosques y volar sobre montañas. El miedo que había vivido en su pecho por tanto tiempo había aflojado su agarre, aunque sabía que nunca desaparecería por completo. Pero había aprendido que la valentía no era la ausencia de miedo, era elegir vivir plenamente a pesar de él. El negocio que su padre había construido prosperaba ahora, administrado por fideicomisarios en el pueblo del Molino, quienes enviaban informes regulares. Ara había elegido no regresar al pueblo, aunque los ancianos se lo habían pedido. Su vida estaba aquí con Cale y la manada, pero había usado las ganancias para establecer un fondo para mujeres jóvenes en circunstancias difíciles, proporcionándoles recursos para escapar de situaciones peligrosas. Le gustaba pensar que su madre lo habría aprobado. ¿Estás lista?, Cale preguntó sacándola de sus pensamientos. ¿Para qué? Su sonrisa se volvió traviesa. Ya verás. Él la guió afuera donde toda la manada se había reunido. Lyra se paró al frente, sonriendo como si supiera un secreto. Helena y Marcos la flanqueaban, ambos intentando y fallando en parecer serios. Hasta los niños habían dejado de jugar, observando con una emoción apenas contenida. ¿Qué es esto?, Ara preguntó con suspicacia. Lyra dio un paso adelante, sosteniendo un círculo de plata tejida y piedra lunar. Esto es nuestro reconocimiento de lo que ha sido verdad durante 2 años. No eres solo la compañera del rey, Ara. Eres nuestra reina. A Ara se le cortó la respiración. Nunca pedí un título. No, simplemente te lo ganaste. Helena dijo, has estado al lado de Cale en cada decisión. Has ayudado a resolver disputas, dado la bienvenida a los recién llegados, enseñado a nuestros hijos. Has hecho esta manada más fuerte. Me has hecho más fuerte a mí, Cale dijo suavemente solo para sus oídos. Deja que te honren como te mereces. Las lágrimas picaron sus ojos mientras Lyra le colocaba el círculo en la cabeza. Era ligero, apenas perceptible, pero se sentía significativo.
La manada estalló en aplausos, y Miriam se soltó del grupo de niños para correr hacia Ara, envolviendo pequeños brazos alrededor de su cintura. ¿Esto significa que ahora eres una reina de verdad?, preguntó la niña, mirando hacia arriba con ojos grandes. Supongo que sí, dijo Ara, alisando el cabello de Miriam. Bien, se supone que las reinas son valientes y amables. Tú eres ambas cosas. El corazón de Ara se hinchó. Miró alrededor a los rostros que la rodeaban, a la familia que había encontrado en el lugar más inesperado. Hace 2 años había estado corriendo por un bosque, aterrorizada y sola, segura de que moriría antes del amanecer. En cambio, había encontrado vida, propósito, amor. Kael la atrajo cerca, y ella sintió el vínculo cantar entre ellos, un recordatorio constante de que no estaba sola, que nunca volvería a estar sola. ¿Qué estás pensando?, preguntó, haciéndose eco de la pregunta que ella le había hecho tantas veces. Ella pensó en la chica que había sido, desesperada y rota. Pensó en la mujer en que se había convertido, lo suficientemente fuerte como para llevar una corona que nunca buscó. Pensó en todas las almas perdidas que encontrarían su camino aquí, a esta manada, a este hogar, y encontrarían la misma salvación que ella. Estoy pensando que estoy exactamente donde debo estar. Kael besó su sien, sus brazos apretándose alrededor de ella. Yo también. La celebración continuó a su alrededor, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí. En algún lugar del bosque, los lobos aullaron en armonía, sus voces elevándose para saludar la noche que llegaba. Ara cerró los ojos y escuchó, sintiendo cómo la ferocidad en su propia sangre respondía a su llamado. Había corrido a estos bosques buscando escapar y encontró algo mucho más precioso. Se había encontrado a sí misma, había encontrado su fuerza, había encontrado un amor que no buscaba enjaularla, sino liberarla. Y en la calidez del abrazo de Kael, rodeada por la manada que se había convertido en su familia, Ara finalmente comprendió lo que significaba ser